Hola, bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer un resumen y un comentario de los últimos capítulos del libro de Eric Havelock, La Musa Aprende a Escribir. Voy a tratar sobre todo el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10, porque en ellos Havelock empieza a delinear una teoría para la oralidad de manera general, o sea, la oralidad primaria. Eso lo va a hablar en el capítulo 8, para la oralidad específicamente en el caso de Grecia, y para la escritura y los orígenes de la escritura en Grecia en el capítulo 10. El capítulo 11 lo voy a dejar de lado, que es el último, porque bueno, es un breve epílogo, pero entonces bueno, me voy a centrar sobre todo en estos capítulos, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, para cerrar muchas de las ideas que bueno, ya fuimos viendo en videos anteriores, que son ideas que Havelock ya bueno, fue enunciando a lo largo de los capítulos anteriores, y en estos capítulos puntuales es como que bueno, cierran entonces estas ideas en estas propuestas de teoría sobre la oralidad y la escritura en el caso de Grecia antigua. Bien, comenzamos con el capítulo 8, que es la teoría general de la oralidad primaria, en el que Havelock comienza hablando sobre el lenguaje hablado y comenta que resulta difícil pensar en el lenguaje hablado, en tanto que es algo que usamos de manera permanente y es algo cotidiano. Entonces, bueno, esa inmediatez con la que nos relacionamos con la lengua hablada es un obstáculo a la hora de pensar en ella. Y después también, y pensando en esta teoría de la oralidad que bueno, va a tratar de proponer, él comenta cómo muchas investigaciones, muchas reflexiones en torno al lenguaje hablado pasan por verlo como un medio de comunicación interpersonal, que es algo que él va a criticar, o al menos lo que va a decir es que una teoría general de la oralidad no puede dar cuenta del lenguaje hablado como solamente en ese aspecto, en el aspecto de la comunicación interpersonal, porque, a ver, pensémoslo, ¿no? Si nosotros pensamos en la lengua hablada como esto, como un medio de comunicación, es algo que es ocasional, es algo que es algo espontáneo, que se da de manera espontánea, bueno, individual, ¿no? Interpersonal, y que en realidad lo que le interesa a una teoría de la oralidad es la dimensión social de esa lengua hablada, que es duradera, y por otro lado que digamos, va a ofrecer significados que son compartidos por una comunidad, ¿no? Y no en un uno a uno de individuos, ¿no? Entonces esa es como la primera reflexión que hace respecto de digamos, va trazando como estos caminos para ir pensando en esta teoría de la oralidad. Bien, luego va a retomar una pregunta que ya se ha hecho él en capítulos anteriores, en este mismo libro, que es si la oralidad primaria, recordemos, ¿no?, que la oralidad primaria es aquella que no tiene contacto con escritura, puede ser objeto de investigación empírica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es una pregunta que él ya se hizo? Y la respuesta él la va a dar en relación con que, bueno, que sí se puede llevar a cabo, ¿no?, una investigación respecto de esta oralidad primaria, pero de parte del estudioso de estos temas tiene que darse un esfuerzo de reconstrucción imaginativa. Va a decir él que es extrapolar nuestra condición de letrados a esa condición oral, que es algo difícil de hacer, y de hecho, bueno, viene sugiriendo esta idea a lo largo del libro. En este capítulo, por ejemplo, él habla de, bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, algo, remontarnos, por ejemplo, cuando éramos niños y todavía no escribíamos, ¿no? Y la escritura no estaba en nuestro mundo, como bueno, para más que nada como para mostrar una imagen de él, bueno, lo difícil que implica para nosotros, ¿no?, que estamos imbuidos en escritura, pensar en una oralidad completa, ¿no? Esta, insisto, ¿no?, oralidad que no tiene escritura para nada. Luego retoma las ideas del psicoanálisis respecto del estudio de la lengua hablada, y bueno, lo que va a hacer de hecho es criticarlo, porque él lo que va a decir es que, bueno, estas teorías freudianas, ¿no?, en las que, digamos, se vea el habla como
un espacio en el que uno puede acceder, ¿no?, a un lenguaje oculto que lo que hace es, bueno, desentrañar, ¿no?, la estructura psíquica, porque él asocia esa actitud hacia, bueno, el abordaje de la lengua hablada como una especie de continuación de esa idea romántica que ya veíamos en Rousseau, ¿se acuerdan? En donde, bueno, ¿cuál era la idea ahí, no? Esta idea de que aquellos pueblos que tienen solamente, ¿no?, oralidad, ¿no?, que no cuentan con escritura, son estos pueblos salvajes, pero que están siempre asociados con lo natural, con lo sencillo, con lo simple, ¿no?, con esta idea, ¿no?, de lo íntegro, incluso y lo moral. Y entonces, bueno, la crítica que va a hacer respecto de esto es que, bueno, digamos, estos abordajes del psicoanálisis estarían dando cuenta de esto mismo, ¿no?, de cómo, bueno, a esa lengua hablada, ¿no?, hay que siempre, bueno, acceder a ella para desentrañar, ¿no?, como algo que está oculto, que, bueno, entonces es eso, ¿no?, la oralidad como la que nos acerca a lo primigenio, ¿no?, a esto que es como lo sincero, lo sencillo, ¿no? Y en realidad, entonces, bueno, retomando estas ideas de lo que implicaría, ¿no?, esa especie de introyección, ¿no?, psicoanalítica, él digamos, lo que plantea respecto de esto es que le parece que es algo reduccionista, ¿no? O sea, porque de nuevo, si él piensa en estos términos más de tipo social, bueno, lo que va a decir es que la sociedad no es una suma de individuos. Entonces, de algún modo lo que hace es, bueno, descartar, ¿no?, este acercamiento hacia el habla a partir del psicoanálisis, y en todo caso lo que plantea es que una teoría general de la oralidad lo que tiene que ser es dialéctica, y en todo caso considerar a un todo como lo que gobierna a la naturaleza de las demás partes, ¿sí?, pero no al revés, o sea, no como esa suma, ¿no?, que implicaría, ¿no?, la suma de individuos. Entonces, bueno, de este modo, digamos, bueno, ejerce entonces su crítica a estos abordajes desde el psicoanálisis. Bien, y vuelve una vez más a estas ideas respecto de que la teoría de la oralidad tiene que estudiar o prestar atención fundamentalmente a la memorización, que es la base de este lenguaje oral, pero pensando no a una memorización artificiosa, una memorización mecánica, que tal vez puede ser la que nosotros podemos asociar, no sé, como en las conductas, en las tareas escolares, cuando a un niño se le pide memorizar, no sé, un poema o las tablas de multiplicar. Esa sería un tipo de memorización, esto que decimos, ¿no?, mecánica o artificial, ¿no? Él, por supuesto, en lo que piensa es en la memorización propia de las culturas orales, que es una memorización que es social, ¿no? Es un tipo de memoria social que está ritualizada, que es repetitiva, que tiene estas características que han estudiado Parry y Lord respecto, ¿no?, para sus estudios de los aedos yugoslavos, ¿no?, donde aparecen estas fórmulas, estos epítetos, los temas propios de estos poemas épicos, que son también una forma, ¿no?, esta memorización es una forma también de producir conocimiento, porque de nuevo, o sea, lo que se memoriza son elementos que tienen importancia social, importancia colectiva, y además, pensémoslo, asociado siempre con el placer, porque estas fórmulas, estas repeticiones, estos temas, están plasmados en la poesía. Entonces, bueno, la poesía con todas estas características también tiene un efecto estético que, bueno, produce placer, y entonces eso también es una forma de ayudar a la memorización. Por eso volvemos a este hecho de que no es una memorización mecánica o externa, si se quiere, obligada, sino que es una memorización que tiene su función social, y que está emparentada entonces esto con cosas que la sociedad puntual, ¿no?, en la que se da, ¿no?, esta memorización valora por un lado, y por otro lado, bueno, es algo que resulta de agrado para quienes participan de esa memorización, que lo que hace es ni más ni menos que perpetrar una tradición. Recuerden que esto con Homero ya lo habíamos visto, y algo que también menciona para, bueno, estas poesías, estos poemas orales, es estas estructuras paratácticas, ¿no?, de las que también ya nos hablaba Walter Ong. ¿Se acuerdan? La parataxis, que es, bueno, la
concatenación de ideas o de elementos uno al lado del otro, en vez de uno subordinado al otro, ¿no? En el hilo del discurso. Y comenta también cómo esto tiene un fluir, ¿no? O sea, es esta idea de, ¿no? de poner un elemento tras otro, una idea tras otra, ¿no? Tiene una forma de que hace, ¿no? que el discurso fluya, y eso le otorga dinamismo a ese discurso, asociándolo, ¿no? digo, con esto que mencionábamos también de las características, digamos, estéticas, ¿no? de la poesía. Bueno, y todo esto, insisto, ¿no? ayuda en esa memorización, o sea, va imbricada la función estética, decíamos, de la función mnemónica, si se quiere. Entonces, en principio, ¿no? Llegamos a este punto en el que lo que tiene que hacer entonces una teoría de la oralidad es estudiar la poesía entonces como un instrumento social, y un instrumento que es funcional porque es la poesía, ¿no? es la que sirve para establecer esta tradición cultural. Y acá también tenemos que hacer esa extrapolación de la que hablaba antes, porque no es la poesía que tal vez podemos entender nosotros en nuestro contexto, que es una poesía que tal vez nos puede servir de pasatiempo, ¿no? Sentarnos a leer un libro, ¿no? en la comodidad de nuestro sillón y disfrutar de él. Un libro de poesía, digo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Esta poesía no está en ese lugar, ¿no? Esta poesía no es un mero pasatiempo, ¿no? Para las comunidades orales, ¿no? Es el corazón de su tradición, y entonces, digamos, esto lo menciona para, bueno, marcar esto que decía, ¿no? La diferencia del abordaje que podemos hacer nosotros, ¿no? Desde nuestro contexto a un texto poético respecto de cómo funciona, ¿no? Un canto, una poesía en el seno de una comunidad completamente oral. Bien, y llegamos entonces a una especie de definición de lo que es la tradición, ¿no? en el seno de estas comunidades orales, que es una guía de conducta social, ¿sí? Entonces, perpetuada, ¿no? por la poesía, que, bueno, que ha sido memorizada, ¿no? y reproducida con estas características que hablábamos, ¿no? vinculadas con las repeticiones, con lo ritualizado y con, bueno, el efecto estético que antes comentábamos. La tradición entonces es la que se termina configurando como este reservorio de normas o de guías de conducta. Él utiliza dos términos griegos que son nomos y ethos, que básicamente son las costumbres, ¿no? Ethos estaría más asociado como a lo que se acostumbra, y nomos son las leyes, pero son las leyes o las normas también producto de la costumbre. Entonces, lo que menciona Havelock particularmente para este caso de la tradición, ¿no? como, bueno, el reservorio de estas normas, de estas costumbres de esa sociedad, es que son normas que se transmiten no porque alguien, no sé, la establezca como algo que haya que hacer y que así aparece expresado lingüísticamente. No, lo que le voy a decir es que estas normas, estas indicaciones de conducta aparecen, y pensémoslo también en el caso de Homero, que algo ya hemos dicho en videos anteriores, aparecen siempre en ejemplos de acción. Es decir, no necesitamos que alguien nos diga qué hacer en esas poesías. Los héroes épicos ya hacen solos esas acciones, que son las que se van a perpetuar en la poesía. Entonces, insisto, esto después lo va a retomar, ¿no? Pero entonces esta idea, ¿no? de que la tradición cultural en estas sociedades orales se enseña por la acción, ¿sí? No tanto entonces por enunciar una ley, enunciar una norma, sino por mostrarnos ejemplos de esas normas, de esas conductas, que son las que entonces, bueno, enfatizan esa función social y esos elementos que, bueno, que son valorados en el seno de esa comunidad. Y por supuesto, acá también está la función primordial de quienes llevan a cabo de manera profesional estos cantos, ¿no? Y ahí tenemos, no sé, que podría ser tanto el rapsoda, el aedo, como un sacerdote, que eso, bueno, en todo caso, bueno, se va a dar siempre en un contexto determinado, asociado siempre con un rito, con una ceremonia, que involucra también a toda la comunidad. Y esto también es importante pensarlo en relación a lo que decíamos antes de esa reconstrucción
construcción imaginativa que los que estamos en una sociedad con escritura tenemos que hacer, porque ahí lo que también menciona Havelock es como en esos ritos, en esas ceremonias, está quien canta, ¿no? que lleva a cabo la recitación, pero también hay una serie de elementos que están también en relación con el auditorio y que lo hacen partícipe. Y esto no es solo el hecho de que tal vez el quien está recitando convoca al público porque puede, no sé, hacer preguntas o porque puede tener alguna exclamación o algunas invocaciones, ¿no? que pueden estar apelando a ese auditorio, sino también no perdamos de vista el hecho de que acá podemos también encontrar acompañamiento musical, baile, no sé, palmas, por ejemplo. Entonces, aquellos que están participando en ese rito, están también entonces actuando junto con el poeta o con el sacerdote o quien esté llevando a cabo la performance puntualmente. Entonces no es una escucha pasiva la que lleva a cabo ese auditorio, sino que es una acción en donde está también involucrado. Y acá piénsenlo en la diferencia que es para nosotros, ¿no? Lectores, esa recepción, ¿no? Por ejemplo, de una obra por escrito, ¿no? Entonces, vuelvo entonces a esta idea de cuán importante es hacer ese salto, ¿no? Entre nuestro contexto presente y lo que, digamos, cómo las sociedades orales involucran a su auditorio también en esa performance, podríamos decir, en ese, ¿qué es eso? ¿Es un rito o es una celebración religiosa o es una celebración, es una fiesta, puede ser un simposio? No importa, ¿no? Pero lo importante, digamos, puede ser de varios tipos, quiere decir, pero lo importante es cómo siempre es una situación que es colectiva y comunitaria.